En esta oportunidad, como ya ven en el título, voy a exponer sobre la interpretación que hacía Víctor Raúl Aya de la Torre sobre el gobierno japonés, y en este caso la sociedad civil japonesa. Considero que se avanza desde 1928 hasta un detenimiento de 1964, época en la que Víctor Raúl Aya de la Torre ya había consolidado sus ideas acerca de lo que era siendo esta imagen simbólica de Japón. Por ende es que, como ya ven en la introducción, trato de problematizar acerca de lo que Amelia Morimoto y Mari Fukumoto, dos investigadoras Nikkeis, propusieron sobre el aprismo en la década de 30, a propósito de ser una organización, digamos, bajo lemas antijaponeses. Pero esto me llevó a pensar si, dando la vuelta al asunto, Aya de la Torre realmente, o Aya de la Torre de manera pragmática, explícita o implícita, tenían estos discursos antijaponeses, y de ser así, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo una transformación de estos discursos. Así que me puse a revisar algunos de estos discursos que salían tanto en sus libros como en las recopilaciones de Juan Mejía Vaca, y visualizar cómo es que presenta Japón, primero desde un punto de vista o con carga emocional negativa, y luego, pasando a la Segunda Guerra Mundial y sus visitas hacia Japón, tendría ya una connotación más favorable, inclusive apropiación hacia los proyectos nacionales. Por ende es que voy a ver como un recorrido histórico acerca de lo que se ha considerado Aya de la Torre hacia Japón. Por ende es que es la pregunta principal: ¿cómo fue interpretado estos mecanismos estatales y la sociedad civil japonesa, los discursos de Aya de la Torre? Para empezar, voy a tratar de encubrir o tratar de disminuir un poco el tema hacia Japón para visualizar su mención más repetible hasta la década del 40, que es el tema del imperialismo. Así que vamos a avanzar con un punto en el que vamos a visualizar desde una mención, digamos, negativa hacia lo que es el imperialismo japonés, hacia un avance del 50-60, lo que viene siendo un imperialismo democrático, que no solamente imbuyó a Japón, sino también a Inglaterra, Francia, y con los que más se repiten, Estados Unidos, frente a un imperialismo autoritario que viene siendo Rusia o el comunismo chino. Siguiente, por favor. ¿Puedo? Ya. He seleccionado algunos de estos discursos acerca de lo que viene mencionando explícitamente Aya de la Torre sobre Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo. Es un avance hacia el continente asiático. De por sí hay un ataque o hay una violencia militar hacia estas comunidades asiáticas, sobre todo a lo que se figura como el Kuomintang. Para Aya de la Torre fue simbólico este ataque porque reflejaba cómo es que un partido con semejanzas, digamos, lejanas, entre comillas, construyó defensas sí, y discursos hacia lo que viene siendo el imperialismo japonés. Pero me quiero detener ahora qué significaría para Aya de la Torre este imperialismo japonés. Así que me detengo primero en el libro El imperialismo y el APRA, donde hay una mención, digamos, explícita acerca de lo que significa para Aya de la Torre los mecanismos hacia Japón, o desde Japón hacia América Latina. Concretamente, es una mención hacia una carga, digamos, emocional negativa de lo que se viene aplicándose hacia Asia, pero a comparación de lo que se van construyendo otros imperialismos, configura una relación, digamos, de desconfianza hacia lo que Japón deseaba ejecutar como política exterior, como hard power, como soft power, como podemos llamarlos, hacia América Latina. Por ende, ya hay tanto un distanciamiento como una desconfianza. Y de manera explícita también en el segundo párrafo advierte sobre la acusación que viene siendo, digamos, de diplomáticos y funcionarios estadounidenses hacia lo que Japón deseaba incursionar hacia Asia y hacia América Latina, en el cual Aya de la Torre da un alto y mencionan que no hay, digamos, puntos en los que deseen atacar. Siguiente, por favor. Por ende es que
se sobresale más el significado de Haya de la Torre en un criterio de defensa hacia lo que ya conocemos como viene siendo la unidad continental. Por ende que la agenda política de Haya de la Torre hacia el 32 y justo hacia el 45 viene siendo esta defensa como unidad hacia los mecanismos negativos, que sería Estados Unidos, sería Japón, sería Inglaterra o incluso sería la Unión Soviética. Siguiente, por favor. Y ahora, la perspectiva luego de la posguerra significaba una relación, digamos, a desmenuzar cómo este imperialismo ya dejaba de lado estas miradas negativas para acercarse a uno más flexible y menos crítico. En este caso ya se figuran perfiles hacia qué es imperialismo que podemos aceptar según Haya de la Torre con uno negativo. Y así es como que se cambia de viraje de un imperialismo total a un imperialismo democrático y un imperialismo autoritario. Con esto vamos a visualizar que mueve a Japón de ser uno autoritario, uno negativo, hacia uno positivo, inclusive aportante hacia el Perú, con diplomacia económica, con cooperación técnica y sobre todo con sujetos con conocimientos que aportarían a este programa político. Siguiente, por favor. Y viene siendo dado el tema del autoritarismo, porque Haya de la Torre consideraba que hasta 1961 que estos japoneses contenían un ideal acerca del trabajo y también una formación hacia el tecnicismo, propio de su discurso acerca de lo que era favorable estos movimientos de los técnicos y de los diplomáticos que entregaban, financiaban y sobre todo capacitaban a estos peruanos o a Latinoamérica. Con lo cual Japón ahora tenía esta imagen más positiva de capacitar, de invertir y sobre todo apoyar a los proyectos nacionales. Siendo, por favor. Y ahí ahora viene siendo dado el tema de la sociedad civil. Ahora vamos a ver que también doy una vuelta al asunto en que estos discursos, digamos, se volvieron más positivos, pero no solamente viene dándose hacia la recepción que se dieron desde apristas, sino también desde una sociedad civil japonesa. Particularmente pongo el periódico sobre lo que sucede en la Universidad de Waseda, que era un punto álgido en demandas universitarias y autoritarismo, se puede decir, del doctorado. Con esto evidencio de que Haya de la Torre no solamente brindó un discurso hacia América Latina, sino también hacia Japón en el 66, sobre todo con estos universitarios que estaban demandando nuevos repertorios de acción. Y siguiente, por favor. Y ahora con dejado de lado el tema académico, también para los diplomáticos les era beneficioso conversar, apropiarse y sobre todo difundir los versos de Haya de la Torre, porque tenían a consideración que la imagen de este político y su discurso dado tenían cargas hacia la libertad, cargas positivas y sobre todo un discurso más apegado hacia el capitalismo más benevolente, contrario a lo que tanto Haya de la Torre como los diplomáticos japoneses deseaban, que era la eliminación o la exclusión total del comunismo. Siguiente, por favor. Y como último, no solamente académicos ni universitarios, sino también, como lo reflejo ahí, el Soba-gakkai, que era un movimiento neobudista que tendía hacia el pacifismo y hacia la negación de la violencia nuclear y violencia armada militar. Haya de la Torre era consciente de que se comunicaba con estos religiosos budistas. Inclusive los del Soba-gakkai tuvieron 2 publicaciones acerca del aprismo y cuál era su beneficio en Japón. Por ende es que Haya de la Torre escribe en la tribuna, o mejor dicho, escribe en Oriente y se manifiesta en la tribuna el artículo de Soba-gakkai, en el que menciona que este movimiento neobudista es positivo hacia Asia en sentido de chocar contra el comunismo y en sentido de vender una nueva imagen de este hombre japonés que es aportante al trabajo, es capacitador técnico, pero sobre todo alejado de la violencia militar.
Y con esto también se da revelación hacia lo que es. Aya de la Torre, conforme avanzaba en su trayectoria política, se decantaba más hacia el recibimiento de los mecanismos diplomáticos y económicos estadounidenses, en un ejercicio performático, incluso ideológico, de rechazo hacia estos mecanismos soviéticos. Siguiente, por favor. Y como conclusiones, ya deseo trazar esta línea de tiempo. Para 1928 y 1932 había un ejercicio de Aya de la Torre por reconocer, sí, a estos japoneses y a este estado Showa como potencias industriales, desarrollistas, pero sobre todo económicos, que podían aportar al Perú, pero no lo hacían, porque emanaba desconfianza por la invasión militar y porque, en palabras de Aya de la Torre, era aún imposible que el Perú se industrialice. Para final de la Segunda Guerra Mundial ya había una manera de conceptualizar a estos sujetos japoneses y a los mecanismos estatales como negativos hacia el proyecto político de Aya de la Torre. El más, digamos, centrado hacia lo que he encontrado es la supuesta vulneración que puede hacer el proyecto de unidad continental o el interamericanismo, como él lo llamaba. Pasada la Segunda Guerra Mundial, había poco a poco una reducción de esa crítica a estos mecanismos. Y por el contrario, se apoyaba de manera explícita, tanto en sus mensajes del Día de la Confraternización como el Día de la Unidad, acerca de cómo estos mecanismos económicos eran positivos para el país porque entregaban capital y entregaban progreso. De manera implícita, también uno a estos menciones a Japón, tanto en los mecanismos estatales como en los capacitadores técnicos japoneses, que se formaron en ingeniería, se formaron en la Universidad de Waseda, se formaron en la Universidad de Tokio, pero al fin y al cabo reconocían que estas llegadas hacia América Latina no eran tan fáciles como se proponía desde la política exterior. Por ende, es que el sujeto que, digamos, trazaba estos puentes, digamos, discursivos era Aya de la Torre. Y con esto se visualiza que para el 61 ya hay una imagen de Aya de la Torre hacia configurar estos connacionales como técnicos, y por el otro lado ver de japoneses universitarios, los movimientos religiosos o el academicismo diplomático japonés, de ver a Aya de la Torre como un acervo tanto conceptual, performático, ideológico para sus demandas, para sus intereses. Sí, ya sería todo. Muchas gracias por la invitación. Estamos en un contexto en que han cambiado paradigmas, surgen nuevas corrientes de interpretación sobre el aprismo, y sobre todo creo que lo importante es la desclasificación de los documentos de la Tercera Internacional, justamente en la ex-URSS, y el acceso y la publicación de esos textos en idioma castellano, porque estaban en ruso, a partir básicamente de dos teóricos intelectuales japoneses, rusos, de la Universidad de San Petersburgo, y que en México se ha difundido y se ha debatido mucho, cosa que en el Perú ese debate no ha llegado a nosotros. Entonces, esta ponencia busca reivindicar, siguiendo a don Robert Alexander, la emergencia del aprismo, entendido ya no solamente como movimiento peruano, sino sobre todo como movimiento indoamericano y latinoamericano. Hoy día vamos a tratar un tema que me parece que es muy importante, porque una vez Alan Turing, cuando fue a la Católica, en el J101, alguien le preguntó ¿cuáles son las revoluciones sociales más importantes en América Latina? Y Turing dijo, la Revolución Cubana, donde el APRA influye notablemente, porque el Partido del Pueblo Cubano viene del Partido Aprista Cubano, y del Partido Aprista Cubano viene de la célula del APRA. Y Eduardo Chivas, dirigente máximo del Partido del Pueblo, formó un movimiento, y de ese movimiento surgió un grupo de chicos que se llamaba Movimiento 26 de Julio, o sea, Fidel Castro. Pero no es solamente Cuba, sino también es Bolivia. De repente eso se sabe muy poco, pero la célula de la APRA en La Paz funda con los años el movimiento nacionalista revolucionario, y ese movimiento revolucionario hace la segunda revolución indígena más importante de América Latina, el MNR de Paz Extensor del 51, con guerra civil y con muertos. Y eso es
es parte de la historia. Y obviamente el caso de México, ¿no? México es importante porque no solamente es fuente de inspiración, sino es también influencia de las ideas apristas. Quisiera pasar a la siguiente, Augusto, por favor. Este es un poco el índice de la exposición. Obviamente no todo lo voy a poder desarrollar por un tema de tiempo. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay un primer gran antecedente, ¿no? Que es la célula del APRA. La célula del APRA, hay dos momentos en la célula del APRA. Un primer momento donde los primeros componentes de la célula del APRA en México se retiran de la APRA y forman parte de la Tercera Internacional. Jacobo Hurwitz, Luis Bustamante y Esteban Pavletich. La siguiente, por favor. Entonces, hay un segundo momento que tiene que ver con la foto anterior, donde llegan nuevos miembros apristas a México, ya el 27 y 28, donde los más importantes son Carlos Manuel Koch, Magda Portal, Serafín del Mar, los que van a dar nacimiento a la revista Indoamérica. Y es una revista, a diferencia de la revista de la Liga Antiprista de las Américas o la diferencia con la revista, por ejemplo, del Partido Comunista Mexicano, es una revista que reivindica básicamente al indio, al indígena mexicano y al indígena latinoamericano, ¿no? Es una revista muy importante en Indoamérica y ya Ricardo Mecarabao ha hecho un primer esbozo de las características que tiene. Por favor, la siguiente. Ese movimiento fue muy importante porque la redacción del antiprismo del APRA a comienzos del 28 se hace vía una dinámica en la cual la célula del APRA de México dialoga con Ariel La Torre y producto de ese desarrollo, de ese debate, de esa discusión, redacta el antiprismo del APRA. Sin embargo, yo diría que ese es el primer gran antecedente, ¿no? Una huella del APRA que se manifiesta en el gobierno de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, pero no nos interesa Obregón ni Plutarco Elías Calles, nos interesa dentro de la historia de México el gobierno más importante que ha tenido México en su historia, ¿no? Que es el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas materializa los postulados del Plan de Ayala, materializa los postulados de la Constitución de Querétaro, sobre todo los dos artículos importantes que ahí La Torre siempre menciona, ¿no? Y que están al final del antiprismo del APRA, y hace las grandes transformaciones que hoy día México es un poco hechura de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es más, para que vean la vigencia, Andrés Manuel López Obrador viene del partido que fundó Lázaro Cárdenas, cuando el partido se derechiza, sobre todo a partir del fraude que le hacen al hijo de Lázaro, Cuauhtémoc, y forman un partido, el PRD se derechiza, y Porfirio Muñoz Ledo, Manuel López Obrador fundan Morena, ¿no? Entonces, y hoy día la presidencia de la República viene de ese partido que tiene sus orígenes en el APRA. Entonces, nos interesa básicamente el Comité Aprista de México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En primer lugar, un punto importante es la solidaridad latinoamericana, ¿no? Los apristas básicamente se constituyen en los años 30 y 40 en lugares donde pueden hacer política y forman los comités apristas tanto de México, Comité Aprista de Buenos Aires y el Comité Aprista de Santiago de Chile, los tres más importantes. De los tres, el que tenía mayor repercusión política y repercusión internacional era el de México, ¿no? Y el tema de la solidaridad era muy importante. Una muestra de eso es la política que tiene Lázaro Cárdenas con los refugiados políticos, exiliados políticos que venían de la Guerra Civil Española. Eso es un tema muy interesante porque es un tema de debate en el APRA, ¿no? Un sector del APRA consideraba que el tema español era un tema europeo, pero la gran mayoría de los apristas, dirigentes apristas, consideraban que era un tema que nos involucraba. Y una muestra de ello es que hubo delegaciones de jóvenes apristas que lucharon justamente en la Guerra Civil Española, ¿no? Uno de ellos justamente fue velado en el local de Alfonso Ugarte, Bernardo García Oquendo, llegó a ser capitán del ejército republicano. Una muestra de esa solidaridad es básicamente la cercanía a León Trotsky en su casa ya de Coyoacán, no en la casa azul de Diego Rivera y de Frida, y ahí está la dirección del APRA, justamente con León Trotsky, solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. La siguiente, por favor. Pero no solamente era eso, sino que era también un trabajo intelectual y académico muy importante.
Ahí había una editorial, Manuel Arévalo, que sacaba publicaciones sobre el imperialismo, la Unión de América Latina, Partido de Izquierda Democrática, etcétera, etcétera. Y una muestra de eso es este folleto. Pero también había una editorial, igual como había la editorial cooperativa Aprista Atahualpa en los años 30, ahí también había una editorial que se llamaba Trinchera Aprista. Siguiente. Y Trinchera Aprista era el medio de comunicación justamente del APRA en México, ¿no? Trinchera Aprista, Indoamérica. Eso lo hace al Comité Aprista muy importante porque participa activamente en todas las grandes reformas que hace Lázaro Cárdenas. Entonces, dicho esta presentación muy rápida del Comité Aprista de México, ya pasamos al gobierno de Lázaro Cárdenas. La siguiente, Augusto. Digamos que hay varios hechos importantes en Lázaro Cárdenas. Desde una perspectiva nacional, el tema central era la reforma agraria. Y desde una perspectiva internacional, en su vinculación con el imperialismo norteamericano y británico, era el tema del petróleo. En los dos, el APRA juega un papel importantísimo. Comenzamos con la reforma agraria. ¿Cuál era la disposición agrícola ahí? Si seguimos con el plan de Ayala y la Constitución de Querétaro de 17, la propuesta era que la tierra se pasaba a los campesinos, pero entendían tierra a los campesinos como que las grandes haciendas de los grandes ganaderos, de la oligarquía terrateniente mexicana, se dividieran en pequeñas parcelas y dárselos a los campesinos. Entonces era apostar a la propiedad privada, a la pequeña propiedad privada y a la mediana propiedad privada. Eso se mantiene en la Constitución de Querétaro. La propuesta del APRA y la de Aida Torre es totalmente distinta, es una propuesta más narodikis. Narodikis eran los populistas rusos que polemizaban con los partidos ortodoxos marxistas en la Rusia soviética, y su propuesta era centrarse en las formas de organización comunitarista de los indígenas. ¿Eso qué significaba? En el caso del Perú, significaba sustentarse en las comunidades indígenas. En el caso de México, en los ejidos. Entonces lo que hay es un comunitarismo, entonces no es el colectivismo estatista donde el partido político y una burocracia estatal decide quiénes son los funcionarios, quiénes son los que van a dirigir el proceso de reforma agraria, la gestión de la producción agrícola, sino son los propios campesinos a partir de sus organizaciones sociales, culturales, quienes van a dirigir el proceso de producción agrícola. Entonces ese es un elemento central. Y acá la figura importante es el especialista en APRA en temas agrícolas en México, ¿no?, que es Alfredo Saco Miró Quesada. La siguiente. Ese es el primer gran acontecimiento. Ahora, una nota más sobre la reforma agraria. La reforma agraria no comienza con Lázaro, ya Plutarco Elías Calles, Obregón habían comenzado, pero las expropiaciones habían sido muy pequeñas. La gran expropiación, la gran reforma agraria y el gran reparto de tierras, y sobre todo bajo estas formas comunitaristas, se da con Lázaro Cárdenas. Entonces es por eso que en el imaginario mexicano, Cárdenas es la continuación de Emiliano Zapata. Pero el segundo gran acontecimiento, y yo diría que desde una perspectiva internacional más trascendente, es la nacionalización del petróleo, donde había más o menos como 80 empresas que se dedicaban a la producción de petróleo, la refinación, comercialización, maquinarias, instalaciones, barcos, etcétera, etcétera. Y Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo y da nacimiento a lo que es Pemex, Petróleos Mexicanos, ¿no? Y hay un factor importantísimo, es un economista muy cercano al APRA mexicano que se llama Jesús Silva Herzog, que va a dirigir después la revista Cuadernos Americanos, que es una revista muy importante sobre temas latinoamericanos a partir de la experiencia de la reforma que Lázaro Cárdenas ejecuta e implementa. ¿Tenemos problemas? Bueno, seguimos. Entonces, la nacionalización del petróleo es importantísimo porque lo lleva a una situación de conflicto con Estados Unidos y con Gran Bretaña, pero sobre todo con Estados Unidos. Las amenazas de los Estados Unidos para invadir México, cosa que ya se había materializado años antes, son muy fuertes, y eso indica, digamos, tiene una repercusión de una solidaridad latinoamericana con Lázaro Cárdenas, ¿no? Y ahí el aprista, que juega un papel clave, es Carlos Manuel Cox. Cuando Cox llega a México, en Indoamérica y en Trinchera Aprista, saca estudios, documentos, dando la fundamentación de por qué se debe estatizar las empresas británicas y estadounidenses, ¿no? Entonces, ahí el apoyo fue muy importante. ¿Seguimos?
El otro punto importante era el sujeto político. En ese momento, la Revolución Mexicana era una sumatoria de varios partidos políticos, pero suponía que el partido más o menos institucional de México que hacía suya la Revolución Mexicana era el PNR de Plutarco Elías Calles, que surgió en el año 29. Pero era un partido que en el fondo era una federación independiente, eran caciques en cada estado mexicano, no había un estatuto, no había una organización, no había una ideología, era muy gaseosa. Entonces Lázaro Cárdenas se da cuenta que necesita crear un partido político para que vaya de la mano con las transformaciones radicales que estaban ejecutando. Entonces, y ahí había un debate muy interesante. El debate es cómo va a ser el partido político. En ese momento estábamos en la cuarta etapa de la Internacional Comunista y se había pasado de clase contra clase a la propuesta de los frentes populares, y la idea era hacer un frente popular, un partido como si fuera un frente popular, pero el APRA, el Comité Aprista de México, presenta la propuesta, ¿no?, basada en el antiimperialismo del APRA, las clases sociales afectadas por el imperialismo, y a partir de las clases sociales se estructura, ¿no es cierto?, básicamente el partido político. Entonces Lázaro Cárdenas lo que hace es primero organiza a los obreros, organiza a los campesinos, crea la Central de Trabajadores de México, la Central Nacional de Campesinos de México, y constituye el partido a partir de 4 sectores: obreros, campesinos, los militares. Cárdenas y todos los presidentes de México, después de que cae Porfirio Díaz, son militares, entre comillas, ¿no?, oficiales, suboficiales, y que mismo Lázaro Cárdenas era capitán, y llegan a ser generales y presidentes de la República. Entonces crea un partido político basado en obreros, campesinos, en militares, de izquierda obviamente, y lo que ellos llaman el sector popular, es decir, aquel que no era un obrero, que no era un campesino, que era desempleado, subempleado, que no tenía ingresos continuos, permanentes, que no había una relación laboral continua tampoco. Entonces, el partido político se hace bajo la orientación aprista, y los documentos que presenta Fernando López Ibero, que era el que dirigía el Comité Aprista de México, las hace suya básicamente Lázaro Cárdenas, y surge el partido político. Hay otro tema que me faltó mencionar, que era el tema cultural. México juega un papel muy importante, y ya desde la célula del APRA del 27 al 28, el APRA tiene una relación muy estrecha con el arte, sobre todo con la estética. Y si uno revisa la revista Indoamérica y revisa Trinchera Aprista, encuentra que más allá de las noticias, del discurso, de la narrativa, hay muchos elementos decorativos, estéticos. Eso tiene que ver mucho con la influencia de Siqueiros, de los grandes muralistas mexicanos. Entonces, había un pintor aprista que se llamaba Felipe Cosío el Pomar, y cree que en México se podría crear un ente cultural educativo para crear una estética latinoamericana, y va a San Antonio de Allende, a Guanajuato, México, y le pide a Lázaro Cárdenas que le dé un local para crear una universidad latinoamericana de arte. Ese aprista se llama Felipe Cosío el Pomar, era piurano, y se crea. Y Lázaro Cárdenas expropia un local que era muy hermoso, era un local de donde estaba un regimiento de caballería en Guanajuato, México, en San Miguel de Allende, y es hoy día la universidad. Si hoy día uno va a Guanajuato, a San Antonio de Allende, va a encontrar justamente, hay fechas, toda una semana de homenaje a un aprista que se llama Felipe Cosío el Pomar. Van a ver las calles llenas de fotos de Felipe, su historia, ciclos sobre su pensamiento, sobre sus obras, sobre su pictórica, sobre su estética, y eso era muy importante. Entonces, no solamente México aporta un hecho social político, sino que los apristas, a partir de ese hecho, buscan difundir, como diría Tenor, una estética latinoamericana, un arte latinoamericano, etcétera, etcétera. Conclusiones. Quizás la primera conclusión es que en ese momento el APRA tenía una tensión muy fuerte, y eso si uno revisa los documentos del partido aprista en Chile, en el Comité Aprista de Santiago, por ejemplo, uno encuentra que había un debate, ¿no? Si los apristas debían seguir con ese discurso latinoamericanista, pensar en crear células del APRA y partidos apristas, como surgió en Argentina, como surgió en Cuba, etcétera, etcétera, o simplemente peruanizar la APRA. Entonces ya olvidarnos de la dimensión latinoamericana,
la dimensión antiimperialista indoamericana y centrarnos más que nada en el Perú. Entonces hay toda una discusión y todo un debate. Entonces, los apristas, el Comité Aprista de México, postulan la ARA, Alianza Revolucionaria Americana. Como ya está perdiendo el peso la propuesta de seguir con un discurso latinoamericanista, crean un movimiento, el ARA, para que nuclee los partidos de izquierda no comunistas y puedan luchar contra el imperialismo, la unidad de América Latina, la construcción del Estado antiimperialista, la constitución de frentes de clases explotadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que hay un tema muy importante sobre la atención del aprismo. Creo que ese es el tema central. Y también quería señalar de que en este evento, en este seminario, se está trabajando no solamente el tema de México, como estamos viendo, sino se va a trabajar dos temas donde el APRA dejó una huella muy importante, tanto en Argentina, la tesis de Leandro César sobre el APRA en Argentina y la presencia del APRA en el Partido Socialista Chileno. Pero sin embargo, no solamente queda ahí, falta la presencia del APRA en Cuba, falta la presencia del APRA en Costa Rica, con el Partido Liberal Nacional, falta la presencia del APRA en Venezuela, insurrección armada, falta la presencia aprista en varios lugares de América Latina. Sin embargo, esta es una forma muy interesante de reivindicar la enorme huella y cómo, a pesar de todo, la presencia aprista, a partir de ahorita el gobierno, que es la continuación de Morena, digamos, se materializa en una serie de decisiones políticas y una serie de narrativas. Quiero empezar felicitando a los organizadores por este encuentro a propósito de los 100 años de la fundación del APRA. Bueno, agradecerles a ustedes por la presencia aquí y bueno, y expresar pues el gusto de reencontrarme con Tito después de muchos años en una mesa de debate, ¿no? Y bueno, escuchar la ponencia de Alejandro también tan interesante. Además, siendo yo descendiente de japoneses, me interesó especialmente lo que expuso, ¿no? Yo les quiero comentar un poco lo que quiero hacer en esta sesión, ¿no? Bueno, el título general de mi presentación es Aya de la Torre y el APRA vistos desde el contexto latinoamericano, una historia de desencuentro, fue el título provisional que propuse, ¿no? Y el origen de esta presentación es que yo durante varios años pude dictar en la Universidad Católica, en el programa de Ciencia Política, el curso de Estado y Política en América Latina, y por supuesto era un ejercicio de presentar la región y el papel del Perú en la perspectiva regional. Aya de la Torre y el APRA son, como sabemos, esenciales para entender el siglo XX peruano. Y a lo largo del dictado de este curso llegué a hacerme la idea, digámoslo así, de que para ir directamente quizás a una de mis ideas principales, que la discusión sobre el APRA y el papel de Aya de la Torre, tengo yo la sensación de que peca mucho de localismo. Y al pecar de localismo, creo que no evaluamos y no calibramos bien la naturaleza del APRA y las decisiones que tomó a lo largo del siglo XX. Creo que algunas de las cosas que voy a decir dialogan bien con lo que ha mencionado Tito hace un ratito, ¿no? de mirar el APRA en el contexto regional. Entonces creo que ganamos mucho si es que miramos más allá de las fronteras y vemos procesos, contextos similares, y desde ese ángulo de mirada juzgamos las decisiones que tomó Aya y que tomó el partido aprista, ¿no? Entonces, creo yo que entonces esta visión comparada que aporta la ciencia política, la literatura de la ciencia política, nos ayuda a superar estas visiones como dicotómicas, polarizantes, cuando uno piensa en Aya y en el APRA, ¿no? O sea, dicotómicas, polarizantes en el sentido de que algunos escriben desde el punto de vista de la condena, ¿no es cierto? Y otros escriben desde el punto de vista de la reivindicación, ¿no? Pero la idea, digamos, yo espero proponer una manera de salir de este dilema, digámoslo así, ¿no? Bueno, ese es el propósito de la presentación y por supuesto este es un trabajo en proceso, así que todos sus comentarios me van a ser de gran utilidad, ¿no? A ver, lo primero que quiero decir en los minutos que tengo
es que uno mira las cosas desde esta dimensión comparada latinoamericana, y creo que si es que uno mira los orígenes del APRA, que es un asunto pues que Tito acaba de presentar muy bien, ¿no? Uno mira los orígenes del APRA y creo que el APRA destaca por su originalidad, ¿no? Creo que el APRA destaca por su aporte doctrinario, si es que uno lo mira en el contexto de movimientos políticos parecidos en otros países, ¿no? Es decir, en los años 20 estamos discutiendo construir un proyecto de cambio político, ¿no? Que se propone radical, que se propone sustantivo, ¿no es cierto?, pero que se propone también alternativo al comunismo soviético, ¿no? Y en donde como que no hay demasiados referentes a la mano en los cuales basarse, ¿no? El contexto mexicano es muy relevante, ¿no? El discurso nacionalista, revolucionario mexicano de los años 20 me parece que efectivamente es un contexto bastante útil, pero también es cierto que el nacionalismo revolucionario mexicano no llegó a tener un desarrollo doctrinario muy elaborado, ¿no? Y por lo tanto el esfuerzo de Haya de construir doctrina me parece que es bastante meritorio. Además, claro, la presidencia de Lázaro Cárdenas, de la que habló Tito, es posterior, ¿no es cierto?, a la fundación y a la aparición del APRA, ¿no? Entonces sí, me parece que es un aporte bastante importante. Carlos Franco ya en varios de sus trabajos ha resaltado esto, ¿no?, hablando de José Carlos Mariate y Haya de la Torre como expresiones de la construcción de este marxismo latinoamericano, ¿no? Es decir, un proyecto revolucionario de cambio, pero que supere el carácter eurocéntrico de las reflexiones de la reflexión marxista convencional, digámoslo así, y tratar de aplicarlo o digamos, sí, asentarlo sobre la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces me parece que es un aporte muy importante. Al mismo tiempo pienso que si es que uno mira las décadas posteriores, esa originalidad y el espacio original que estaba ocupando el APRA en esos años como que se pierde. ¿Y por qué es que se pierde? Porque ya aparece a partir de la década de los años 30, 40, 50 lo que llamaríamos el populismo clásico, ¿no? Que los organizadores han mencionado, encarnado en Perón, en Getúlio Vargas, en Lázaro Cárdenas, en el MNR, en varios otros. Y entonces el APRA, digamos, como que pierde originalidad, porque es parte de una familia, y esa familia populista o nacionalista revolucionario, como la querramos llamar, esa familia no se destaca por su elaboración doctrinaria, ¿no? Se trata de movimientos más pragmáticos, más personalistas, antes que caracterizados por una gran elaboración ideológica. Y diría yo que a partir de la década de los años 40 aparece la socialdemocracia como una alternativa doctrinaria, ¿no es cierto?, que tiene mucho desarrollo, y entonces como que todo esto empieza a ocupar el espacio que antes ocupaba la reflexión de Haya, y me parece que ahí hay una especie de descolocación y entonces hay una pérdida de originalidad, ¿no? Pero en fin, ese es un tema que podríamos seguir desarrollando. Pero ese es solamente un primer punto. Un segundo punto que quiero mencionar es algo que ya los organizadores en la conferencia resaltaron, y yo quiero sumarme a esto. Es que el APRA es un partido y un movimiento muy singular en el sentido de que logra una representación política de masas muy relevante, muy importante, orgánica, duradera a lo largo del tiempo, de las décadas, ¿no es cierto?, con un carácter antioligárquico, pero sin haber Haya de la Torre ocupado posición de gobierno, ¿no es cierto? Es decir, Cárdenas, Perón, Vargas y el MNR, ¿no? Estamos hablando que construyen la representación política en buena medida desde políticas públicas, desde iniciativas de Estado que desarrollan en el poder, mientras que el APRA construye esa representación política sin haber pasado por esa experiencia, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo bastante singular,
y que creo que pasamos rápidamente por alto, ¿no? En realidad es como una especie de hazaña de construcción de representación política sin haber pasado por el espacio estatal, que yo creo que damos por sentada y que deberíamos estudiar mucho más, ¿no? Es decir, cómo es que se construye representación política fuera del Estado, porque la otra literatura que habla de la representación política de estos movimientos populistas pone énfasis, por ejemplo, en las prácticas clientelísticas, en la representación corporativa, en fin, en componentes simbólicos desde el Estado, mientras que el APRA no cuenta con esto, ¿no? Esto me parece que es otro asunto interesante que sale de la comparación o de la ubicación del APRA en el contexto regional. Creo que ahí uno se pone a pensar en América Latina otro tipo de experiencias que han tratado de construir representación política duradera por fuera del Estado y no encontramos demasiados ejemplos, ¿no? Es difícil encontrar algo equivalente a lo del APRA, ¿no? Ese es un segundo punto. Un tercer punto que les quiero proponer es entender mejor desde una perspectiva comparada la dinámica interna, los dilemas y las contradicciones del APRA, ¿no? Creo que si es que uno considera al APRA como parte de la familia de movimientos nacionales populares, revolucionarios, populistas, como le querramos llamar, entenderemos de esa literatura que estos movimientos nacional populares ocupan de manera simultánea un espacio revolucionario o reformista de carácter antioligárquico que apelan a la movilización y a la representación de las masas plebeyas que están excluidas del orden político, y todo eso hace que estos movimientos pareciera que se ubicaran más a la izquierda, pero al mismo tiempo son movimientos que se plantean explícitamente como una alternativa a un proyecto de izquierda marxista revolucionario, y que por lo tanto se presenta como una especie de contención, ¿no es cierto?, de muro de contención a las izquierdas revolucionarias, y por lo tanto eso los acerca relativamente a sectores de derecha, ¿no? Ha sido como consustancial a estos movimientos este carácter ambiguo, la existencia de alas izquierdas y alas derechas dentro de movimientos de esta naturaleza. Creo que el ejemplo o la referencia del peronismo argentino es el más elocuente, ¿no? El que más crudamente expresa este tipo de contradicción o de tensión. Y entonces creo que el manejo de estas alas ha sido un problema recurrente, de estas tensiones, ha sido un problema recurrente en todos los movimientos nacionalistas nacional populares, ¿no? En el APRA, en el peronismo, en el MNR, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, las ambigüedades, los giros, las contradicciones del APRA, me parece que uno las entiende mucho mejor y tiene una visión, ¿cómo decirlo?, más indulgente de ellas a la luz de esta perspectiva, ¿no? Y creo que en las ciencias sociales peruanas ha tendido a primar un discurso más bien condenatorio, ¿no? El discurso de la traición de los principios del APRA original, la conservadurización del partido aprista, ¿no? Y eso lo podemos encontrar desde, no sé, desde Clases, Estado y Nación de Julio Kotler hasta el libro de Nelson Manrique, Usted fue aprista, ¿no? Una visión más reciente de este tipo de enfoque, ¿no? Cuarto, siguiendo con esta lógica comparativa, creo que habría que hacer el esfuerzo entonces de mirar la evolución de Haya y del APRA en el contexto de lo que está pasando en otros países de la región en los mismos años, ¿no? Entonces, si es que nos vamos, y voy a hacer un paneo muy rápido, saltando de décadas, ¿no? Entonces, el APRA y Haya de la Torre tienen que enfrentar desde sus orígenes el reto de llegar al poder, superando o enfrentándose a una especie de veto de los militares y de sectores oligárquicos, desde la construcción de un partido de masas, ¿no? Ahí el gran tema de la democracia, de la fallida democracia peruana en el siglo XX, es que la derecha no tiene cómo competir en el terreno electoral de manera eficaz con el APRA. Creo que hay varios trabajos en la ciencia política latinoamericana que dicen que uno de los grandes
problemas para la construcción democrática latinoamericana en el siglo XX es precisamente el hecho de que las derechas no tuvieran en muchos de los países de la región derechas capaces de competir eficazmente en el terreno electoral, y por eso es que restringían la entrada de estos grupos políticos, ¿no? Y entonces acá está este debate entre estrategias de negociación, de búsqueda de acuerdo con sectores oligárquicos que al inicio eran poco viables, y al otro lado estrategias de carácter insurreccional, en un contexto en donde tampoco existían manuales de estrategias insurreccionales, ¿no? Uno se pone a pensar, las estrategias insurreccionales más de izquierda aparecen, por supuesto, con el surgimiento de las guerrillas a finales de los 50 y en la década de los años 60. En los años 30, 40 solo tenemos ilustraciones como la resistencia en Centroamérica de Julio César Sandino, o la presencia de líderes como Farabundo Martí en El Salvador, que encabezan como intentos de insurgencia armada en contra de poderes oligárquicos, pero tienen un carácter diferente, ¿no? Nicaragua estaba ocupado militarmente por los Estados Unidos. En los años 30 en El Salvador hay un levantamiento campesino dirigido por los comunistas y por Farabundo Martí. Entonces no son estrictamente comparables con la realidad que está enfrentando Aya de la Torre. Entonces era difícil pensar en que estas estrategias más insurreccionales pudieran tener éxito, ¿no? No tenemos referentes en esos mismos años de estrategias exitosas en esa línea, ¿no? Seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a la década de los años 40. La década de los años 40 se enmarca en lo que Samuel Huntington llamaría años después una segunda ola democratizadora en la región, es decir, el discurso de defensa de la democracia como forma de régimen político se asienta con la victoria de los Estados Unidos y su creciente influencia en la región, y en el contexto del inicio de la Guerra Fría. Uno en ese contexto puede entender este intento de viraje del APRA a partir de los años 40 y 50 hacia un sentido más de participación electoral, de inclusión en el escenario electoral y de alejamiento de lógicas más insurreccionales, ¿no? Pero acá aquí aparece una primera paradoja, ¿no? Y la paradoja es que Aya y el APRA inician esta suerte de viraje justamente en el momento previo del año 59, que es el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Y el inicio de una nueva ola de una ola de insurgencias guerrilleras con la lógica foquista en la región, ¿no? En todos los países de la región. Creo que es justo decir que si uno pasa revista a las experiencias guerrilleras, uno va a llegar a la conclusión de que todas prácticamente, ¿no es cierto?, salvo el caso cubano, terminaron en fracasos. O sea, no llegaron al poder en ninguna parte, fueron diezmadas en todas partes, fueron rechazadas en todas partes, pero al mismo tiempo el APRA efectivamente empezó a ser identificado con posiciones más conservadoras, y el espacio que dejó empezó a ser ocupado por lo que llamaríamos la nueva izquierda, ¿no? Creo que si es que uno mira América Latina, me estoy quedando sin tiempo, solo hago un comentario muy breve. Colombia es un caso muy interesante que ilustra este tipo de contradicciones, ¿no? En el sentido de que Colombia en el año 58 gesta un gran pacto político entre liberales, conservadores y otras fuerzas políticas para estabilizar el país y limitar la violencia, pero al mismo tiempo la percepción de un acuerdo conservador entre la élite política abrió el espacio para el desarrollo de las guerrillas en los años posteriores, ¿no? Entonces creo que ilustra bien la tensión y el dilema de la decisión que se tiene que tomar en esos años, ¿no? Finalmente, para terminar este punto, este asunto se termina resolviendo de una manera totalmente inesperada, ¿no? Y se resuelve con que en el año 68 son los militares, que habían sido los defensores de la oligarquía, los que inician un proceso de reformas e implementan
digámoslo así, el proceso de incorporación de las masas plebeyas a la política nacional, que era, digámoslo así, lo que el APRA y Aya de la Torre aspiraban a hacer, ¿no? Pero con todo, el velasquismo no construyó movimiento, ¿no? El velasquismo desaparece con Velasco, a diferencia de las otras experiencias populistas de las que hemos estado hablando, ¿no? Y simplemente termino con dos cositas. Una que, había hablado hace un momento de asincronías, ¿no? Yo diría que hay un momento hacia el final de la vida de Aya de la Torre en donde sí uno nota más bien una sincronía con procesos que están empezando en la región, ¿no? Es decir, en el año 78 con la Asamblea Constituyente, Perú es uno de los pioneros de lo que después sabríamos fue lo que se llama la tercera ola democratizadora de América Latina, ¿no es cierto? Todos los países empiezan a virar hacia regímenes democráticos y en la construcción de esos regímenes democráticos, la búsqueda de acuerdos y el establecimiento de pactos y negociaciones resultó fundamental para tener transiciones exitosas, ¿no? Y creo que el último Aya de la Asamblea Constituyente un poco que encarna esto, ¿no? Un último comentario ahora sí ya para terminar, que ya va más allá de la ponencia y de los alcances de este seminario, ¿no? Si es que estiráramos este ejercicio que les estoy proponiendo a tiempos más recientes con Alan García, yo diría que uno encuentra nuevamente asincronías, ¿no? En el sentido de que Alan García como que pretende retomar un paradigma desarrollista cuando la región está virando hacia paradigmas orientados al mercado, neoliberales, y en el 2006 es también al revés. García impone un giro más hacia posiciones pro mercado, más neoliberales, cuando la región está virando hacia la izquierda, cuando tenemos a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, a Lula da Silva, a Mujica, a Tabaré Vázquez y a Mujica en las presidencias de los países, en países vecinos, ¿no? Muchas gracias.